Gati, 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 para gati, para sangati. Felicidad para toda la sociedad. ¿Sí? Lo que requerimos es revitalizar el mundo de vida y una sociedad y escuelas con rostro humano. ¿Sí? Es decir, el problema material de la humanidad está relativamente resuelto. Es decir, todo el mundo, en lo general, yo sé que hay comunidades que no, pero en lo general todo el mundo tiene comida, abrigo, ¿sí? Y puede alimentarse. El problema material está resuelto. El problema social también, hay derechos humanos, hay derechos civiles, ¿no? Hay leyes, hay tribunales, ¿sí? Entonces más o menos podemos vivir juntos sin destruirnos. Una vez le preguntaban a Dalai Lama si estábamos mejor ahorita o en 1910, y el Dalai Lama decía, estamos mejor ahorita porque en 1910 no había derechos civiles. Por ejemplo, las mujeres no podían votar, ¿verdad? Ahorita sí, entonces estamos mejor. Es cierto, en términos, ¿verdad?, de las necesidades sociales estamos mejor, pero en términos de las necesidades interiores y espirituales estamos peor. ¿Sí? Y están los datos. Los datos psiquiátricos de este momento son mucho peores, por ejemplo, que en 1930 o 1940. ¿Sí? Es decir, los niveles de depresión, de ansiedad, el bullying de las escuelas, ¿sí?, los divorcios, suicidios en jóvenes, ¿sí?, están disparados. Si vemos estadísticas de los 40, 50, 60 todavía, estamos muy abajo. Y ahorita, ¿verdad?, estamos por las nubes. Entonces sí, materialmente estamos mejor, socialmente estamos mejor, las mujeres pueden votar, hay leyes, hay normas, ¿sí?, pero interiormente, espiritualmente estamos mucho peor. ¿Sí? Entonces lo que requerimos es trabajar esa parte, lo que Habermas llama el mundo de vida. Y eso solo lo podemos hacer con un enfoque, ¿verdad?, espiritual. ¿Sí? O sea, la ciencia no nos sirve para nada. La ciencia no nos sirve para nada para trabajar el problema interior, de sentido, de significado, de conciencia. La ciencia no nos sirve para eso. La ciencia sirve para resolver problemas materiales y tecnológicos. ¿Sí? Entonces, por eso que requerimos un movimiento espiritual, un movimiento holista, que venga a traerle felicidad, integridad, ¿sí?, sentido para vivir, ¿sí?, a la humanidad. Bueno, estos son algunos de los maestros espirituales del siglo XX, ¿sí?, en donde encontramos nociones de inteligencia espiritual. ¿Sí? Maestros espirituales muy importantes, ¿verdad?, que de alguna manera nos inspiran en el trabajo de investigación de la inteligencia espiritual. Entre ellos Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, que tuvo un impacto enorme en Occidente. Él fue el primer monje que vino a Occidente a traer la enseñanza espiritual. Entonces, su impacto ha sido histórico. Anandamayi Ma, una maestra espiritual extraordinaria. Bueno, Ramana Maharshi, que se considera el maestro espiritual más grande del siglo XX. W. Ponja, que es discípulo de Ramana Maharshi, ¿sí?, y Nisargadatta Maharaj, también más o menos de la misma época. ¿Sí? Y así encontramos, por ejemplo, que en las tradiciones como el budismo y el Advaita, el concepto de inteligencia espiritual o la noción de inteligencia espiritual está presente. En el caso del budismo, como Vipassana. En el caso de Advaita, esto ya más claro, como Viveka. Viveka significa discernimiento. Entonces, cuando estamos hablando de trabajando la inteligencia espiritual, nosotros estamos haciendo referencia a lo que Kempis llama, bueno, San Buenaventura llama el ojo de la carne. El ojo del espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos estos tres ojos del conocimiento, muy famosos, muy importantes para nosotros, ¿sí?, para poder ordenar el entendimiento de la inteligencia espiritual. Tenemos el ojo de la carne, esta es la inteligencia, ¿verdad? Son las inteligencias físicas y emocionales. Todas las inteligencias que están basadas, ¿verdad?, en la inteligencia sensório-motora, de Piaget. O sea, tenemos la inteligencia física, la inteligencia emocional. Trabaja con el ojo de la carne. Con el ojo de la razón, pues están las inteligencias mentales y las sociales, como la inteligencia lógico-matemática, con la inteligencia
social, o algunos dicen la inteligencia existencial. Todas estas inteligencias pertenecen al ojo de la razón. Como todo el proyecto de filosofía, ¿sí? todo el proyecto de la filosofía es un proyecto basado en el ojo de la razón. Ellos consideran que la razón es el dispositivo con el que nosotros podemos saber cómo conocemos o qué es el mundo, con las grandes preguntas filosóficas, pero en todo caso el proyecto de la filosofía es un proyecto basado en el ojo de la razón. Aquellos filósofos que pudieron ir más allá, como decía ahorita yo, como Pitágoras o Parménides o Plotino, fue porque entraron al ojo del espíritu, ¿no? Y ahí conocieron, en el caso de Parménides, al ser, en el caso de Plotino, el uno. Y finalmente tenemos el ojo del espíritu, que es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? El ojo del espíritu, que es precisamente donde está la inteligencia espiritual, el conocimiento de la trascendencia, el conocimiento de no dualidad. Bueno, este ojo del espíritu es el ojo que está tuerto en nuestra cultura, es el ojo que no se trabaja en las escuelas, es el ojo ignorado y sin embargo es el más importante. Porque este ojo del espíritu es el único ojo que hace la integración de todo el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el ojo de la sabiduría, es el ojo integrador, ¿sí? Es el ojo que va al conocimiento profundo, no superficial, sino profundo, y que no solo se basa en la razón, sino que se basa en eso que Ramana Maharshi llamaba conocimiento intuitivo del corazón. Así lo llama Ramana Maharshi, conocimiento intuitivo del corazón. Sankara lo llamaba discernimiento, donde participa la razón, pero no se agota la razón, va más allá de la razón. Entonces, la filosofía está bien, la razón está bien, la lógica está bien, pero todo eso es insuficiente para trabajar inteligencia espiritual. Ahí tenemos que ir más allá de la razón, tenemos que ir más allá de la lógica. Recuerdo una vez que al Buda, un buscador llega y lo trata de refutar y le arma un discurso lógico desde el punto de vista de la filosofía. El Buda nada más lo mira y le dice: ten mucho cuidado con tu inteligencia. O sea, este proceso tan lógico, ¿no?, de los silogismos, y si no hay contradicción, pues está muy bien, ¿no? Pero ya cuando te entras al mundo espiritual hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque puede ser como hacer una pistola de oro bien trabada, con balas perfectas para darte un balazo en la cabeza. Entonces, por eso siempre los maestros espirituales, ¿verdad?, se ponen así medio a la distancia, ¿no?, cuando llegan los grandes lógicos y los académicos, ¿no? Así como que, ¿sí? O simplemente no contestan sus preguntas, ¿no?, porque saben que es hasta cierto punto una trampa. A nivel espiritual, ¿sí? O sea, no estoy descalificándola en sí mismo, ¿no?, sino cuando se quiere llevar ese dispositivo a esa parte, ¿no? Ok, entonces la inteligencia espiritual es la única capaz de superar, pues, los problemas con los que estamos enfrentando. Okay. Entonces, en este esquema, ¿verdad?, es muy importante tener una visión general de las gratificaciones del ser. Entre más bajo es el nivel de conciencia, más buscamos, ¿sí?, satisfacernos con los niveles más bajos, como el alimento, el sexo o el poder, ¿sí? Niveles de conciencia muy bajos, ¿sí?, van a estar enfocados a gratificarse o buscar el sentido de su vida en los niveles más bajos. Niveles altos de conciencia van a buscar el sentido de la vida o gratificarse en los niveles más altos, ¿sí? Es decir, ayer platicábamos entre Sergio y yo y le comentábamos, por ejemplo, si a Gandhi le dijeras: oye Gandhi, ¿no quieres ir a Lata a tomarte unas cervezas? Yo creo que nos sacaría, ¿no?, a palos ahí de donde él estuviera, ¿verdad? O sea, para él eso no tiene ningún sentido. O sea, para él, en todo caso, su disfrute sería ser compasivo con otros seres, ayudarlos, estar en silencio, estar en paz, porque ahí encuentra su gratificación. Entonces, ahorita en esta sociedad en la que vivimos es una sociedad hedonista que busca su gratificación en los niveles más bajos. Obviamente, nosotros lo que buscamos, ¿verdad?, es que la gratificación cada vez sea superior.
Entonces, así vamos, conforme va la conciencia evolucionando a través de la espiral dinámica y los medios, ¿sí? Entonces, cada vez, ¿verdad?, vas a hacer más relativo los niveles inferiores. Entre más bajo el nivel de conciencia, pues más nos van a interesar los niveles más bajos. Esto no significa descalificar ningún nivel, sino lo que es prioritario y lo que es secundario. Entonces, nada más para tener una idea y un mapa hacia dónde apunta la inteligencia espiritual. Entre más alta es la inteligencia espiritual, lo que más nos interesa obviamente es la iluminación. ¿Sí? Entre más bajo es el nivel de inteligencia espiritual, digamos, el nivel de conciencia de un delincuente, ¿verdad?, pues va a estar interesado pues, en las categorías más bajas, ¿no? Un delincuente pues, va a buscar darle sentido a su vida con poder ser su alimento. Pues nada más para tener una noción, ¿no?, de los niveles de gratificación, hablando de hedonismo, ¿sí?, de lo que nos satisface. Bien, también es muy importante tener claro la noción de estos conceptos, ¿sí? Muchas veces me preguntan cuál es la diferencia entre el alma. Una pregunta muy típica: ¿cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? El ego, ¿qué es el ego? ¿Sí? ¿Qué es la sombra? ¿Sí? Entonces, es muy importante en inteligencia espiritual tener muy claro todos estos conceptos, ¿sí?, de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, el espíritu es en sí mismo transpersonal original. El espíritu es tu identidad original, verdadera, absoluta, eterna, fuera de tiempo y espacio, no nacida, no muere, ilimitada, no dividida, ¿sí? Este es el absoluto espiritual, es el espíritu, eso es lo que tú eres, es tu verdadera esencia, ¿sí? Es el espíritu. Luego viene el alma. Bueno, el alma no es el espíritu, ¿sí?, son dos cosas diferentes. El alma es una entidad puente, ¿sí?, entre el espíritu, ¿sí?, y el individuo. Es una entidad, y cerramos los ojos y empezamos a respirar, y yo les pido que vayan poniendo atención a su respiración. Lo que estamos haciendo es que ustedes se salgan del ego y se coloquen en la posición de observadores. Ellas se colocan en el alma, no en el espíritu todavía, ¿no? Pero es la primera demarcación que hacemos en la meditación. Para hacer meditación te tienes que deslocalizar del ego y ponerte en la posición del alma, observador transversal. Todavía no estás en el espíritu. Cuando afortunadamente hemos tenido estudiantes de una experiencia espiritual y la comentan y dicen así, es porque se están acercando a su espíritu, ¿no? Es como acercarte a un fuego que sientes lo calentito. Entre más lejos estás del fuego, o sea, entre más lejos estás del espíritu, más frío. Entre más te acercas al espíritu, más calentito, es decir, más felicidad. Sientes más plenitud, sientes más paz, porque vas sintiendo, ¿sí?, los efectos del espíritu. O sea, te va llegando el calorcito, ¿sí? Ok, entonces el alma no es el espíritu, ¿sí? El individuo, pues esta unidad, cuerpo, ego, persona, sombra, ¿sí?, es una categoría que nos sirve para poder entender esta integración de todos estos elementos, ¿verdad? La persona, pues es la fachada social, ¿sí? La persona es la fachada social, ¿verdad? La máscara, ¿sí?, la máscara. La sombra, pues es toda la carga de sufrimiento que cargamos y que es obviamente algo sobreimpuesto, ¿sí? Nosotros no tenemos sombra, ¿sí? Digo, no somos sombra, la tenemos como algo sobreimpuesto, como algo, ¿verdad?, imaginado por nosotros, ¿sí? Entonces no somos sombra, porque el ser es puro. El ser no puede tener sombra, si no, no sería el ser, ¿sí? Esto es muy importante porque he encontrado muchos psicólogos transpersonales que señalan que tenemos una sombra, o que somos sombra, ¿no? Bueno, no, el ser no tiene sombra, no tiene ni un minúsculo átomo de sombra, ¿no? El ser es puro y perfecto. La sombra es algo imaginado, algo sobreimpuesto. El Buda la definía de una manera muy interesante. Él decía, el ser humano crea una sombra y luego se envuelve en ella y grita, ayuda. En el sentido de que es algo imaginado, es algo creado. Entonces la sombra. Luego tenemos el ego, una falsa identidad. El ego como una falsa identidad, como una mente extrovertida hacia afuera.
Entonces, es una identidad falsa que se crea y que nosotros nos identificamos con ella, pero no somos el ego, es una identidad falsa. Hay muchos tipos de ego, pero ahorita no los vamos a describir, para no alargar mucho la plática. Y luego el yo, identidad que puede ser falsa, puede ser verdadera. Por ejemplo, Ramana Maharshi usa a veces el concepto del yo-yo, ¿no? Pero no es el yo egocéntrico, sino es el yo del ser de Parménides o del Atman de Sankara, ¿no? Entonces, el yo muchas veces crea confusión porque se usa de manera diferente, ¿no? Como un yo prepersonal o un yo transpersonal. Entonces se usa de manera distinta a veces con minúscula, a veces con mayúscula, ¿no? Para hacer esa diferenciación. Bueno, entonces, ahorita tenemos muchísimas, lo que la humanidad necesita en este momento es espiritualidad. Lo que requerimos en educación es inteligencia espiritual, ¿sí? La inteligencia espiritual debe de ser incorporada en todas las escuelas de México, ¿sí? Públicas o privadas, porque no adoctrina. Si nosotros trabajamos con los niños la gratitud, si nosotros trabajamos con los niños la felicidad, si nosotros trabajamos con los niños la bondad y trabajamos nosotros con los niños la amabilidad, si trabajamos con los niños el amor universal, para adoctrinamiento. Eso es inteligencia espiritual. Y eso le da orden, ¿sí? Le da un marco a todo el trabajo pedagógico, dentro del cual podemos hacer atención plena, podemos hacer yoga, podemos hacer todo tipo de actividades sin peligro, ¿sí? De extremismos o adoctrinamiento, ¿sí? Entonces ya dijimos que la creencia en algo trascendente, ¿sí? Es inherente a la humanidad y a los seres humanos. ¿Por qué? Porque es nuestra verdadera naturaleza. Entonces es una intuición correcta. Y que nadie ha conseguido nunca extirpar la espiritualidad de ninguna cultura y de ninguna sociedad. Y tampoco en este momento ni la ciencia ni las tecnologías nos van a ayudar a darle sentido a nuestra vida. Solo la inteligencia espiritual nos va a permitir explicar quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Y nos va a dar, ¿sí? Algo muy importante que es la sabiduría. Por lo tanto, la inteligencia espiritual se va a ocupar de un campo que estaba, vamos a decir así, descuidado o abandonado. Todo este campo, ¿sí? Que estamos hablando de las capacidades del ser, ¿sí? De las capacidades de plenitud, la amabilidad, ¿sí? La gratitud, la felicidad, la atención plena, la amabilidad, el amor universal, toda esta gama de elementos que nos permiten alcanzar, ¿sí? La plenitud, estaba abandonado. La psicología se había centrado en el estudio de las patologías y la religión estaba centrada, obviamente, ¿verdad?, en el mundo, pues, de las creencias, ¿sí? Entonces, aunque de vez en cuando tanto psicología como religión las nombraban, no las estudiaba y no las desarrollaba. Así que este era un campo que estaba abandonado también por el gran pesimismo y la visión negativa que había en Occidente. Entonces, tuvieron que pasar muchos años y muchas décadas para que la inteligencia espiritual pudiera emerger y lograr un sitio importante y válido en el mundo actual. Entonces, ya actualmente, como les decía, es un proyecto de investigación mundial donde una inmensa cantidad de universidades, entre ellas las mejores, por ejemplo en Harvard hay programas de investigación en inteligencia espiritual. Está Richard Wallman, un autor que hemos revisado mucho, el mismo Robert Emmons, y bueno, ya hemos leído mucho sobre eso, ¿no? Entonces, en este programa de investigación en inteligencia espiritual se está aplicando a la educación, a la industria, a la sociedad, incluso a la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, escuchaba unos científicos reprochar que la espiritualidad nunca le había enseñado nada a la ciencia. No, sí le ha enseñado, claro que sí. Por ejemplo, uno de los casos ahorita del momento relacionado con este que encontramos es que se ha construido toda una nueva propuesta muy importante que ha venido a sustituir lo que era la autoestima y que ahora se llama la autocompasión. En la Universidad
Entonces la autocompasión en este momento es un recurso muy importante, ¿sí? Para enfrentar momentos de crisis muy fuertes. Y fue desarrollado por académicos, investigadores de la Universidad de Austin en Texas, basados en el concepto budista de la compasión. Entonces tomaron este concepto budista de la compasión y a partir de ahí se hizo investigación, se hizo una construcción y se ha estado desarrollando todo el recurso de lo que es la autocompasión, que ha venido a sustituir lo que es precisamente la autoestima, que ya está ahorita en desuso. Entonces sí, cada vez más, desde el campo espiritual, ¿verdad? Estamos viendo aportaciones hacia el campo de la ciencia. Bueno, la inteligencia espiritual, ya vamos a terminar. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, ya me pasé, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Perdón, inteligencia espiritual. Bueno, entonces la inteligencia espiritual es muy importante entender que no está conectada con ninguna religión, con ninguna iglesia, que es una constante de la historia humana. Nociones de inteligencia espiritual, como ya dije, la encontramos desde la antigüedad de la India o la antigüedad en Grecia, encontramos nociones de inteligencia espiritual, ¿sí? Entonces es una constante de la historia humana que trasciende el mundo social. No se refiere a fe o a creencias, ¿sí? Es cualitativamente diferente a las otras inteligencias. Es la inteligencia superior. Es la inteligencia que nos permite ser felices. ¿Y qué es lo que finalmente todos queremos? ¿Cuál es el objetivo de la vida humana? Ser felices. ¿Sí? Ser felices en un sentido espiritual. Es decir, no a causa, ¿sí?, de dinero o de objetos externos, sino a causa de una vida interior de plenitud, ¿verdad? Entonces la inteligencia espiritual no está ligada por ninguna iglesia, ¿sí? Es decir, se puede ser muy religioso y tener muy bajo nivel de inteligencia espiritual. Bueno, ejemplo pues serían los talibanes, ¿no? O la Inquisición, digo, para poner un ejemplo rápido, ¿no? Bien, la inteligencia espiritual, como les decía, es aplicable ahorita a todos los campos que ustedes se puedan imaginar. A niños, a adolescentes, a jóvenes, a matrimonios, a tercera edad, la educación, los negocios, el gobierno, la sociedad, la economía, ¿sí? La economía ahorita hay todo un movimiento muy importante de capitalismo consciente, capitalismo solidario, que está muy inspirado precisamente por una visión espiritual, ¿sí? A nivel de políticas de Estado, encontramos el caso de Bután, que hizo de la felicidad una política de Estado. Ya impactó también a la ONU, que declaró el 22 de marzo como el Día Mundial de la Felicidad y recomienda a todo tipo de instituciones que el 20 de marzo celebren, promuevan la felicidad entre todos los seres humanos, ¿no? Y es algo que está creciendo mucho. La felicidad es en gran parte el corazón de la inteligencia espiritual, ¿no? Entonces, en el campo de la educación, igual, ¿no? Estamos hablando de escuelas felices, estamos hablando del aprendizaje de la felicidad como un nuevo tipo de aprendizaje, ¿sí? Porque los estudiantes que son felices están inspirados y aprenden mucho mejor. Entonces, en una sociedad libre es necesario que prospere una intensa vida espiritual, ¿sí? La espiritualidad, la inteligencia espiritual es algo necesario, ¿sí? Y solo una sociedad puede prosperar si hay un desarrollo de la espiritualidad en una sociedad, porque si no nos colapsamos moralmente. La visión trascendente mantiene viva e inspira una jerarquía de valores respetada y aceptada por el cuerpo social. Es decir, finalmente el pensamiento trascendente espiritual es lo que puede permitir que una sociedad esté en realidad. En las escuelas solo formamos seres infelices, ignorantes y deficientes. Yo creo que es muy cruel, así, es cruel completamente que los niños, ¿sí?, no reciban educación para el desarrollo de su inteligencia espiritual, ¿no? Que ahorita en la próxima conferencia van a ver a detalle la importancia de la inteligencia espiritual en los niños. Una educación sin espiritualidad es entregar a niños y jóvenes a la cultura posmoderna del hedonismo, la cual los va a destruir. Es decir, si nosotros no educamos espiritualmente a los niños, se los vamos a entregar, ¿sí?,
a la cultura posmoderna, a la civilización del espectáculo, amarrados de pies y manos, ¿no? Como si fueran corderitos para el matadero. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. Los padres mandan a los niños a las escuelas, ¿verdad? En una educación mecanicista, que obviamente no educa. Sabemos ahorita que la escuela mecanicista convencional no educa. Entonces esos niños pues son un insumo, ¿sí?, para la posmodernidad, que los va a hacer, ¿verdad?, consumidores de ficciones, los va a hacer hedonistas, ¿verdad?, los va a destruir, ¿sí?, y se van a convertir en seres infelices para siempre, ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahorita. Digo, es risible, ¿no?, que todas esas ideas de escuelas de tiempo completo, elevar una hora preescolar, ¿no?, meterles clases de computación, eso no sirve para nada. Eso no tiene nada que ver con la educación, ¿no? Ya mañana, hoy en la tarde, ¿verdad?, van a ver ustedes unos estudios de los más recientes que hay, de los estudios más grandes en toda la historia que se han hecho, y ya van a ver ustedes los datos. Ahorita no voy a meter en eso, ¿sí?, porque en la tarde lo van a presentar en un panel, ¿no? Van a ver ustedes la investigación, ¿sí?, de por qué no sirve nada de eso, ¿eh? Digo, para que no sea nada más dichos o creencias. Entonces, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? La propuesta sería que la verdadera reforma educativa que México necesita es introducir la inteligencia espiritual en la educación. Y nos vamos a la investigación, nos vamos a los datos de investigación, ¿no?, para ver que realmente es así, ¿no? Y bueno, también van a ver que realmente, idealmente, incluso ni siquiera debería de existir el preescolar, ¿sí? O sea, el preescolar, no hay investigación, no existe investigación educativa, yo siempre he retado que me la presenten, no hay investigación educativa que justifique el crear la educación preescolar. Los niños tienen que estar con sus padres en su casa. No se les debe de dar educación académica a los niños, no se les tiene que enseñar a leer, ¿sí? Y está toda la investigación, ¿eh? No son dichos, está todo. ¿Por qué no tienen que aprender a leer? Entonces, ya desde ahí está mal. Si empezamos a educar a los niños en preescolar mal, pues ya empezó todo el proceso educativo mal, ¿no? Entonces hay que irnos a la investigación. Ese es uno de los dilemas. ¿Por qué los sistemas educativos no toman en cuenta la investigación educativa? ¿Por qué no lo hacen? Porque los criterios que se toman en cuenta son criterios políticos o económicos o burocráticos, ¿sí? Pero los niños no necesitan entrenamiento académico, ¿sí? Y no es cierto que si empezamos a entrenar a un niño muy chiquito a leer en matemáticas va a llegar más lejos. Es todo lo contrario. O sea, lo van a tronar. Si a un niño chiquito de 3, 4, 5 años le empiezan a meter matemáticas, lectura, español y eso, ¿sí?, se le va a dañar el cerebro, ¿sí? Y está la investigación. Es muy posible que se le dañe el cerebro. Y luego vamos a tener problemas como síndrome de déficit de atención con hiperactividad. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la tarde y mañana. Bueno, entonces la inteligencia espiritual, ¿verdad?, es un campo extraordinario, tiene un potencial transformador maravilloso. Ya hoy en la tarde y mañana van a ustedes escuchar las experiencias, ¿sí?, de los panelistas, que van a presentar sus experiencias dando cursos, dando talleres, trabajando con diferentes grupos humanos y los resultados tan extraordinarios que hemos logrado, ¿no?, trabajando con inteligencia espiritual. Ahorita tenemos ya cerca de 50 tesis doctorales, ¿sí?, en el doctorado. El 90% de todas ellas son estudios de campo, ¿sí?, de los cuales de estas 50 tesis doctorales, más o menos unas entre 25 y 30 son sobre inteligencia espiritual, ¿sí?, haciendo mediciones experimentales con grupo control, grupo experimental, en programas de inteligencia espiritual, y los resultados tan extraordinarios que hemos tenido, ¿sí? Porque eso es muy importante, que las propuestas sean probadas y sean aplicadas, ¿sí?, y medir los resultados, ¿okay? Ok, entonces el mensaje es: tú eres eso, tú eres, ¿verdad?, la omnipotencia. Por eso una de las frases que pusimos ahí, pero no se ven, una frase de Buda muy bonita, dice: maravilla de maravillas, todos los seres humanos están iluminados. Tu naturaleza es ser conciencia, felicidad, Sat Chit Ananda. La clave es el discernimiento,
puro, la sabiduría. Es decir, basado en la teoría de Watson, de que desaconsejaba abrazar, ¿sí?, o mimar a los bebés y que había que dejarlos solos. Imagínense ustedes lo que generó esta postura científica, ¿no?, de un científico como Watson. Pues obviamente toda una generación de seres traumados, ¿verdad?, con graves deficiencias emocionales. Hoy sabemos que no. Es más, todavía en esta época hay gente que me pregunta, oye, ¿tengo que abrazar a mi bebé o no? Porque me dicen que lo voy a... ¿cómo se dicen? Embrasilar. Si abrazo a mi bebé lo voy a embrasilar. Entonces dicen, oye, déjame la funda, no la agarres, ¿no? Imagínense, pobre niño. No, al niño hay que abrazarlo. Además, si lo pueden traer así como un chal, ya lo bebé, ¿sí? Así abrazado en diario, eso sería perfecto. En vez de usar carriola, yo les recomiendo que mejor se compren un rebozo y así, ¿no? Como nuestras mujeres tradicionales, ¿sí?, abrazando al bebé bien rebozado, ¿sí? Y eso es el mejor, se llama apego seguro, ese es el término técnico, apego seguro. Eso es lo que un bebé necesita. Obviamente, cuando está más grande, el niño debe estar junto con ustedes. Por eso, cuando ustedes llegan a un lugar y llevan a un niño pequeño, ¿qué hace el niño pequeño? ¿Verdad? Se les junta a ustedes, porque buscan la seguridad. Y luego muchos papás o mamás dicen, queremos ser ranchero, vete con nuestros niños a jugar, ¿verdad? El niño, no. Bueno, no se le tiene que decir eso, porque no es natural para un niño, irse con otros niños a jugar no es natural. O sea, el niño por eso busca de manera natural apegarse a sus padres, porque es lo que el niño necesita. No es natural que el niño se vaya con otros niños de 4 años, ¿verdad? O sea, es raro cuando uno ve eso, y cuando lo ve es porque los padres ya lo socializaron así. Pero un niño de 3, 4, 5 años no va a decir, a ver, ahorita vengo mamá, voy con mis amigos a jugar, a socializar. Eso no forma parte de bueno, la inteligencia espiritual, algo muy importante que es que nos va a ayudar a desarrollar la atención plena. Y la atención plena es que estamos exageradamente atentos afuera y completamente desatentos hacia adentro. Entonces tiene que haber una redirección de la atención. Hay que ir con la atención hacia adentro. Si no, no hay desarrollo de la inteligencia espiritual. Por eso es tan importante la atención plena. Ya estamos iluminados. Todos los seres están iluminados desde el punto de vista de la inteligencia espiritual. Todos los seres están completamente iluminados y no les falta nada. El problema es que por un condicionamiento no lo estamos experimentando, no lo sentimos, ¿sí?, porque estamos en un autoengaño. Entonces la inteligencia espiritual puede ser definida como la capacidad de ser feliz a pesar de las circunstancias. Y también, ¿sí?, la inteligencia espiritual es un conjunto de capacidades transpersonales que nos van a permitir lograr la plenitud, nuestra plenitud, ¿sí?, con nuestro ser original. Bueno, esas capacidades de la inteligencia espiritual han sido cartografiadas de manera diferente con una gran cantidad de autores, ¿sí?, pero estas diferentes maneras, ¿sí?, de inventariar las capacidades de la inteligencia espiritual, ¿sí?, son compatibles. O sea, todos los autores más o menos estamos de acuerdo, pero a veces de una la dividimos en 2 o hasta en 3, o de 3 las juntamos en una sola, ¿no? Entonces hay autores que postulan 21 aptitudes, otros postulan 7, ¿sí?, otros postulan 18, otros postulan 9. En el caso mío yo postulo 12, ¿sí?, pero son las mismas, ¿no? Nada más que a veces se desglosan o a veces se comprimen más, ¿sí? No hay en realidad contradicción, ¿sí? Bueno, y entonces estas serían, ¿verdad?, las 12 factores de la inteligencia espiritual, que nos van a permitir ya ir a trabajarlas ya en la práctica, ¿sí? 12 factores que engloban todas las actitudes que se han estado investigando, ¿verdad? La atención plena, que trabaja principalmente con la práctica de la meditación, la felicidad, el aprendizaje de la felicidad, el amor universal, que es muy importante y que va siempre en compañía de la compasión. Amor universal y compasión son como las dos caras de la misma moneda. A veces se engloban en el concepto de altruismo, o sea, altruismo, y luego se desglosan en amor universal y compasión.
el discernimiento o sabiduría, conocimiento, la simplicidad, es decir, no podemos ser felices y ser inteligentes en la opulencia o en la complejidad. La inteligencia espiritual requiere un estilo de vida consciente, sencillo, simple, un poco como aquellos filósofos griegos, los estoicos, que buscaban la simplicidad, la sencillez. Ya dijimos que para ser feliz requerimos muy poco, es más, casi no requerimos nada. Entonces, por eso la simplicidad es tan importante. Simplificar tu vida, la aceptación, la ecuanimidad, o lo que los griegos llamaban la imperturbabilidad, que le llamamos la ecuanimidad. La autocompasión, que ya les decía que es importantísimo. La amabilidad, ser amable con todos los seres, no destruir la vida. Tiene implicaciones muy importantes la amabilidad. Obviamente el desapego. El desapego, hablando de hedonismo, no podemos estar en el apego a los placeres de los sentidos. ¿Sí? El optimismo, es decir, esta confianza en que las cosas van a salir bien. ¿Sí? Eso es algo muy espiritual. Y bueno, aprovecho que hablo de optimismo para decirles algo que me parece crucial. La espiritualidad es la única visión del mundo que es optimista. Es la única visión que te dice, tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero es lo único, ¿eh? Ni la ciencia, ni la política, ni la economía, o sea, ninguna otra área de conocimiento es optimista, ¿no? ¿Okay? O sea, la única visión del mundo que es optimista, que te dice que las cosas van a salir bien, que no te preocupes, que te vas a iluminar mañana o dentro de un año o 10 años, no importa, pero que todo va a estar bien, es la espiritualidad. Es la única que tiene una visión optimista del mundo, nada más la espiritualidad. Por eso lo tenemos tan importante, la inteligencia espiritual. La gratitud, ¿no? La gratitud es, ya saben ustedes, extraordinario el asunto de la gratitud, ¿no? Hay una correlación directísima, ¿sí? Entre más gratitud, más felicidad. Entre menos gratitud, más sufrimiento. Si quieres ser feliz, tienes que practicar siempre la gratitud y dar gracias. ¿Sí? Por eso la gratitud se ha convertido en uno de los abordajes más poderosos contra la depresión. La manera como la gratitud está sanando la depresión, ¿verdad? Es impresionante. Porque no puedes estar deprimido y al mismo tiempo estar en la gratitud. O estás deprimido o estás en la gratitud. Entonces, si te metes en la gratitud, se te quita la depresión, porque no pueden estar los dos. Entonces, cuando estás deprimido, no hay nada de gratitud. Pero si te llenas de gratitud, la depresión sale. Porque no pueden estar los dos estados al mismo tiempo. ¿Sí? Y, bueno, finalmente, la atención plena. Bueno, entonces vamos a terminar aquí, ¿sí? Para dar un poco de tiempo a sus preguntas. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Pasamos a la sección de preguntas. Aquí está la primera. Le preguntan al doctor: los psiquiatras de Estados Unidos predicen que para el 2024 el fenómeno social será el suicidio. ¿Qué opina, doctor? Sí, es lo que les decía, desafortunadamente me parece que vamos para allá, ¿no? Que vamos para allá porque, bueno, yo estudié sociología de la cultura, entonces me ha dejado también siempre el estudio de la sociedad. Y en la sociedad que estamos ahorita es una sociedad que verdaderamente asusta. Si hacemos una lectura sociológica de la sociedad en la que estamos, diríamos que es una sociedad que conduce a la locura. Que sería raro, sería como algo muy raro que no enloqueciera con ese tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? Porque es una sociedad tan patológica
que nos empuja precisamente a eso. Entonces cada vez la vida interior, como les decía, está más vacía. Cada vez es un mundo sin sentidos y significados, al grado de que hay muchos occidentales que están viajando a países musulmanes a unirse al Estado Islámico, a ISIS, a pelear con ellos. Y cuando se les pregunta por qué, porque el éxodo es significativo de occidental que se van para allá, y muchos son académicos, profesionistas, ¿no? Y dicen que porque la sociedad occidental no tiene sentido, no tiene ningún significado. Es una sociedad que no te permite crear sentido para vivir, ¿no? Y las opciones que te da, como la diversión, obviamente son ridículas, ¿no? Se necesita no pensar como para divertirte en eso, ¿no? Entonces, desafortunadamente, yo creo que sí estamos avanzando hacia allá, y las estadísticas pues apuntan cada vez a tasas más altas de suicidio, ¿no? Datos que yo vi la última vez hablaban de una tasa muy alta, entre 18 o menos hasta 24 años, ¿no? Eso tiene un poco de razón de ser, ¿no? Porque el cerebro humano madura hasta los 25. Entonces, antes de los 25 hay una deficiencia para pensar racionalmente. Entonces, un muchacho de 15, 16 años es un niño. Entonces, imagínense, si un muchacho de 15, 16, 17, 18 años se va a vivir solo, eso es como si un niño se fuera de la casa. Se lo va a comer el medio ambiente, porque no tiene la capacidad. Su cerebro todavía no está maduro. No piensa racionalmente. Entonces, más o menos alrededor de los 25 años, ya el cerebro se estructura, ¿no? Según los datos de la universidad. Entonces, bueno, es un dato triste, pero efectivamente, si no hacemos algo, ¿verdad?, vamos a ir a parar en ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es tan importante trabajar en inteligencia espiritual, ¿no? Por estas tasas tan altas de suicidio.